El doctor Carlos Julio Emanuel, ex ministro de Economía y ex gerente del Banco Central del Ecuador, también es parte de un foro, del Foro de Economía. Estamos con usted, Omar Jaén, Steven Macías y Jimmy Jairala. El foro ha propuesto algo interesante, que es el pago solo selectivo de los bonos. Eso quisiéramos saber, porque entiendo que el gobierno está planteando esta semana mismo pagar $1.200 millones a los tenedores de bonos. ¿Cuáles son los bonos que se pueden pagar y los que podrían no pagarse y diferir el pago de capital e intereses? Bueno, en realidad, cuando se habla de selectivo, se refiere a que se va a seguir pagando los créditos de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario, Banco Mundial y BID. Lo que se deja de pagar son justamente los bonos que se emitieron desde el 2014 hasta la fecha, gobierno de Correa y gobierno de Moreno, por la suma de $20.000 millones. Esos son los que van a dejar de pagarse, se va a suspender el pago, reestructurarlo, postergar el pago o diferirlo, como se quiera hablar. Selectiva, repito, porque no vamos a dejar de pagar al Fondo Monetario. Claro. Estas instituciones no tienen en sus estatutos la posibilidad de reestructurar. Y cuando alguien dice por allí, escucho a algún economista que dice que se nos va a cerrar la ventanilla del Fondo Monetario, pues no sé por qué alguien pueda decir eso, porque al fondo se le va a seguir pagando como se le siguió pagando en el 87 cuando se suspendió el pago de la deuda, yo era gerente de Banco Central, o inclusive en el 2008 cuando Correa decidió no pagar la deuda y pagar solamente un tercio a los bonos unilateralmente, siguió pagando los créditos del Fondo Monetario Internacional. Doctor, ¿cuánto dejaría de pagar el país si es que decide efectivamente no honrar esos bonos que ya están vencidos o por vencerse? Solo hablemos de los bonos. Bueno, estamos hablando que durante el año el servicio de la deuda total asciende más o menos a 8 a 9 mil millones de dólares, de los cuales una buena parte son créditos con los organismos financieros internacionales, con gobiernos amigos, otros créditos de proveedores, pero fundamentalmente lo que nos interesa es el tema de los bonos. Usted decía hace un momento, Ecuador se apresta a pagar alrededor de 1.000 y pico de millones de dólares ya este mes, hoy día, mañana. Así es. Bueno, imagínense, 1.000 y pico de millones de dólares en estos momentos de crisis le servirían un mundo al Ministerio de Salud para poder atender la pandemia. Veamos lo que dijo la ex ministra de Salud, que renunciaba porque no le situaron fondos. Y por otro lado vemos lo que declara el viceministro de Finanzas a una revista especializada que se llama Latin Finance. Declara hace 2 días que la prioridad del Ecuador es pagar la deuda. Me parece a mí que es un contrasentido total cuando todos los gobiernos del mundo están relajando las leyes y normas fiscales, porque estamos ante un escenario completamente diferente. El Fondo Monetario Internacional, para conocimiento de la ciudadanía, a los españoles con quienes tiene un acuerdo también como Ecuador, les dijo, olvídense del ajuste y preocúpense de la gente. En Estados Unidos, 2 trillones de dólares van a ser colocados en el mercado por parte del gobierno de Donald Trump. En Francia, en fin, en todos los países están aflojando líneas de crédito, bajando impuestos, quitando trabas. Y aquí en el Ecuador, no sé, pues seguramente se han inventado una nueva economía estos señores que la dirigen aquí, como para plantear no solo más impuestos, como lo hicieron en el último proyecto, sino también tener como sacrosanto el pago de la deuda externa. Repito, yo no estoy en contra de pagar la deuda, pero la deuda no a costa de una situación calamitosa en el orden de salud del país. Doctor, buenos días. Le saludo Omar Jaén. Disculpe, y para el común de los mortales,
Usted hace unos minutos acaba de decir que dentro de los estatutos del Fondo Monetario Internacional no hay una fórmula como para refinanciar. Ahora, dada la circunstancia excepcional que vive el mundo, ¿usted cree que el Fondo Monetario Internacional igual va a exigir a las personas, o a los países a los que ha prestado dinero, igual les va a exigir los pagos? Bueno, son tiempos nuevos, inéditos. Yo no quisiera anticipar lo que pudiera hacer el Fondo Monetario. Yo lo que digo es que el estatuto del fondo no le permite reestructurar, y este ha sido uno de los escollos que ha enfrentado el presidente Alberto Fernández de Argentina cuando planteó hace de 2 meses para acá la reestructuración de la deuda externa argentina. Claro. Y el Fondo Monetario le dijo: muy bien, vamos a apoyar la reestructuración, pero nosotros no reestructuramos. O sea, estoy hablando de un tema cercano y concreto, que de repente, tratándose de esto como, repito, una cosa inédita, como que fuera una situación bélica contra un enemigo invisible, así como hubo en la Segunda Guerra Mundial. Luego de eso, pues un plan Marshall que colocó centenares de miles de millones de dólares en los países europeos. Acá también puede darse el caso de que se flexibilicen algunas de las condiciones adicionales. Es que mire, doctor, según sus propias palabras, usted decía que sería hasta inmoral pagar el tema de los bonos. Pues a mí también me resultaría inmoral que en estos momentos se cumpla a rajatabla solamente con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo que pasa es que hay que vivir dentro del contexto financiero mundial. Mire, en el 87 a mí me correspondió suspender el pago de la deuda cuando se dio el terremoto de marzo de ese año que rompió el oleoducto. Yo propuse en ese momento al presidente Félix Cordero que suspende el pago de la deuda, y yo mismo lo anuncié en Estados Unidos, pero al Fondo Monetario le seguimos pagando. Cuando en el 2008 Correa declaró una suerte de moratoria de deuda, un no pago de 2/3 de un rubro de los bonos, él siguió pagando al Fondo Monetario Internacional. Pero puede ser que frente a la situación nueva que se está dando, pues aquí no estamos hablando de que es Ecuador que tiene problemas, estamos hablando de que el mundo tiene problemas. Y si el mundo tiene problemas, pues entonces estos organismos financieros internacionales que se crearon después de la posguerra para buscar armonizar las políticas económicas en el mundo y propender al crecimiento económico, es probable que también estén dispuestos a echarle una nueva mirada a esto y de repente surja una cosa completamente diferente. Doctor. Pero no la existe en la actualidad, es lo que digo. Claro, doctor, ¿qué posibilidades ve usted también de que Ecuador pueda hacer contactos con la China, con Tailandia, que tienen ignorado el petróleo? No sé si es la palabra exacta, pero usted sabe que todo el petróleo que se produce ya está prevendido. ¿Qué posibilidades hay de que se consiga que se libere el petróleo para que de esa manera haya un alivio en la caja fiscal? ¿Usted cree que es factible en estos momentos de crisis? Bueno, por supuesto, cuando hablamos de suspender el pago de la deuda, también estamos hablando de llegar a arreglos con China y con Tailandia, no solamente para reestructurar las deudas que están vigentes, sino también liberar el petróleo. Esto no es nuevo, por lo menos a título personal lo propuse hace 3 años, reestructurar las deudas, liberar el petróleo, pero no se lo quiso hacer. Y ahora estamos frente a una emergencia donde algo que se pudo haber hecho de manera ordenada y transparente, ahora a lo mejor hay que hacerlo de manera abrupta. Eso es lo lamentable cuando determinados funcionarios no están capacitados para enfrentar los problemas novedosos que se presentan o cuando hay poderosos intereses creados que, por ejemplo, los tenedores de bonos de deuda deben estar haciendo todo el lobbying posible para que Ecuador no deje de pagar
la deuda, porque obviamente quienes han invertido en bonos quieren seguir recibiendo el pago de sus haberes. Y será por eso que el viceministro dijo hace poco, le decía hace un momento, en Latin Finance, que la prioridad, dijo él, del Ecuador es pagar la deuda, cuando la prioridad de un gobierno, cuando especialmente enfrenta una emergencia médica de las magnitudes que estamos experimentando, debe ser la gente, la salud de la gente, el bienestar de la gente. Siempre la gente antes que la deuda. No digo que no hay que pagar las deudas, pero si usted tiene una disyuntiva, ahí sí vuelve moralmente inaceptable que alguien diga que la prioridad es pagar la deuda. Sí. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Steven Macías. El Estado ecuatoriano ha tenido múltiples problemas a nivel de la caja fiscal en los últimos meses ya. Hemos venido de tumbo en tumbo en el tema económico. Ahora, ¿usted cree o considera adecuadas que se apliquen medidas compensatorias para las personas, ¿no?, que han visto paralizadas sus ingresos, ¿no?, en estos últimos días? ¿Es adecuado implementar este tipo de medidas o no? Bueno, definitivamente. En otros países hay esquemas que permiten, por ejemplo, que cuando la gente se va al desempleo, tengan acceso a un seguro de desempleo. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta el viernes, me parece, de la semana pasada, 2.250.000 americanos habían aplicado para el seguro de desempleo. Aquí no tenemos eso, pero evidentemente que si dejamos de pagar la deuda no es para hacer proyectos faraónicos como los hizo el anterior gobierno, sino para que el gobierno tenga recursos para atender a la gente. Primero el tema de la salud, obviamente, pero pueden hacerse otro tipo tomarse otro tipo de medidas a través del IES, del BIES, de la CFN, del Banco de Fomento, entre otras instituciones, para poder colocar recursos rápidamente en manos de la gente, recursos a través de préstamos. Miren, en Estados Unidos, Donald Trump ha decidido enviarle un cheque de $1,000 a cada uno de los americanos. Es como un regalo. Pues, frente a la caída de la producción, a la caída del empleo, tenemos que tratar de mantener el poder adquisitivo de la gente. Por eso es que llama la atención que hay una lista de economistas que algunos son amigos míos, pero debo decir que están equivocados, que han propuesto en estos momentos de crisis subir el IVA al 15%, bajar los sueldos y salarios del sector público en 20%, cuando hay que hacer exactamente lo contrario, es decir, bajar impuestos, llevarlos a lo más bajo posible, bajar las tasas de interés lo más bajo posible. En Estados Unidos ahora las tasas de interés de la Reserva Federal están cercanas al 0%. Así es, cero. Y todo tipo de medidas que signifiquen darle oxígeno a la gente es lo que se recomienda, y no hacerlo al revés. Imagínense qué imagen puede tener proponer en estos momentos aumento del IVA del 15%, cuando el desempleo en el Ecuador va a crecer de manera vertiginosa producto de lo que está ocurriendo. Es un contrasentido que lamentablemente hay que decirlo así. Gracias, doctor Carlos Julio Emanuel Morán, muy claro, le agradecemos mucho por su comentario, por su tiempo, ex ministro de Finanzas, ex gerente del Banco Central y miembro del Foro de Economía. Que tenga usted un buen día, doctor.